¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast de Temporada de Relámpagos. Mi nombre es Evelyn Márquez y hoy vinimos a visitar a Carolina Magnין, una artista que, como suele suceder en el arte contemporáneo, es muy difícil de encasillar o de asociar a una única disciplina porque atraviesa muchas en sus obras de arte. ¿Cómo estás, Carolina? Bien. Gracias por recibirnos. No, gracias a vos. Quería empezar preguntándote cómo fueron tus inicios en las artes visuales, cómo decidiste que ser artista era tu vocación. Yo empecé estudiando artes combinadas, que es una carrera teórica en filosofía y letras. Hasta ese momento, o sea, mi interés hacia las artes me imaginaba de un lado más teórico. Y después, en realidad, aconteció, hice un viaje y en ese viaje empecé a tener contacto con una cámara fotográfica, una reflex. Yo siempre tenía como cámaras pequeñitas, pocket, y empecé a interesarme mucho el soporte fotográfico y el sacar fotos y trabajar con la fotografía como medio de expresión. Y después de ese viaje quise voy a empezar a hacer un curso, me anoté en el Rojas para ver si, para profundizar un poco más, pues yo manejaba todo así, instintivamente, pero no tenía un conocimiento de fotografía. Y hice un curso de un año en el Rojas y me di cuenta que me gustaba mucho, me interesaba mucho, y ahí es que empecé a buscar dónde estudiar. En ese momento, bueno, no había a nivel estatal de educación en fotografía. Me anoté en la Escuela Argentina de Fotografía. Hice lo que era como el único lugar que había una carrera, digamos, como un lugar que había una cuestión más completa de un par de años. Y de ahí en adelante, después tuve la oportunidad de viajar también a hacer una especialización en el extranjero. O sea, todo lo que fue teórico terminó todo decantando en mi práctica fotográfica y después de ahí clínicas de obras. Naturalmente, a partir del conocimiento de la herramienta me di cuenta que lo que me interesaba era eso y ser artista al principio desde esa disciplina, ¿no? Directamente como un poco fotografía toma directa, lo que naturalmente hacía, ¿no? Las primeras series que son tomas directas y bueno, hice clínicas de obra y después cambié la forma de trabajo en un momento. En realidad en ese momento también pasó algo particular en mi vida personal. Todo esto igual son cuestiones que me doy cuenta, las puedo decir a la distancia, ¿no? Esto te hablo hace 17 años. Entonces, en ese momento no es que me daba cuenta tan claro de eso que te estoy diciendo, ¿no? O sea, con un análisis retrospectivo te puedo contar cómo fue dentro de mi práctica fotográfica el cambio a pasar a trabajar con material de archivo, que es lo que hasta el día de hoy vengo trabajando y
y no con la fotografía con forma directa como decía antes. Y bueno, lo que pasó fue que una persona muy cercana y querida a mí perdió la memoria, y eso fue, o sea, te digo, lo puedo ver ahora, ¿no? En ese momento empecé a buscar imágenes fotográficas de mi pasado y también del pasado de esta persona, como una manera de tratar de recuperar esa memoria. Y bueno, y con eso hice una muestra, ¿no? Y de ahí, bueno, no dejé de trabajar, comencé y sigo hasta el día de hoy trabajando en un archivo, pero fue muy fuerte el darme cuenta como la importancia o la esencialidad de la memoria y bueno, el objeto fotográfico como una transposición, ¿no? de esa memoria en lo que es la identidad de una persona, lo que es una persona en esta realidad, ¿no? Fue muy claro. También la fragilidad y lo intangible del recuerdo. Sí, ahí fue muy claro, ¿no? Muy gráfico, cuando esta verdad dejó de ser quien era, o sea, era un ser vivo, pero era... Entonces, había perdido su identidad. Y es muy fuerte, cómo dependemos, o sea, cómo el pasado realmente nos constituye en la totalidad, para el presente y para el futuro, o sea, para las acciones que hacemos, que planificamos, ¿no? Está todo muy entramado, ¿no? Y esencialmente entramado con el pasado. Sí, siempre me interesó en las obras que yo he visto ese vínculo con las neurociencias, con analizar cómo es la construcción de las imágenes en el cerebro, la construcción de los recuerdos. Sí. Hace poco vi un documental muy interesante donde analizaba cómo era el movimiento de las redes neuronales y me llamó mucho la atención que decían que el cerebro no distingue entre las imágenes que uno está viendo en el presente y los recuerdos. El cerebro los procesa exactamente de la misma manera porque pasan por los mismos tejidos neuronales. Claro. Bueno, hay un lugar que se llama el hipocampo en el cerebro que es el lugar que está relacionado con los recuerdos y que también o sea, se activa también cuando proyectamos. Claro. ¿Entendés? O sea, eso como decís, o sea, como la misma zona del cerebro, o sea, ya digamos, biológicamente están unidos y relacionados. O sea, cuando estás soñando y vos no tenés la capacidad de darte cuenta de que no es real lo que estás viendo. Te crees que mientras estás soñando te pensás que es verdadero, que está sucediendo de verdad, aunque sea ilógico y uno... Estás en otro estado. Sí, claro. Sí. Sí, por eso también empecé también a trabajar con cuestiones que tienen que ver con la ciencia o a que aparezcan objetos científicos dentro de mi práctica. Fui a visitar, hacer un relevamiento fotográfico al laboratorio de neurociencias que hay de la UBA en la Facultad de Farmacia, y también fui a patología, al Museo de Patología. Pude tener acceso a eso, fue muy interesante. O sea, es todo relevamiento que hago no como objeto, digamos, como fin, sino como información visual y de lo que está pasando en esos lugares para después poder utilizarlos en mi práctica. Sí, o sea, es un universo, o sea, la neurociencia y bueno, y la relación que tiene concreta con nuestro accionar y con lo que es la memoria, esto que hablamos, ¿no? La memoria del presente y del futuro. Sí. Y es interesante también que los recuerdos que aparecen plasmados en muchas de tus obras son muy personales, no apelan a una memoria
social o histórica. Son muy personales, pero también son universales a la vez porque como están borroso, fuera de foco, no tienen rasgos definidos. Cualquiera puede ser ese bebé que está corriendo en la plaza o la chica en la playa, cualquiera se puede sentir interpelado por esas imágenes, pueden pertenecernos a cualquiera de nosotros. Claro, bueno, para mí es muy importante eso, que digamos, si bien en algunas horas, en algunas parto de archivos personales míos y archivos personales de otras personas, justamente eso que vos decís, me interesa que partir de un lugar personal, pero apelando a lo universal, que son imágenes que podrían ser de cualquier persona, o sea, que no tienen, porque tienen un formato, son de ritos familiares o de cuestiones que tienen un formato que cualquier persona puede sentirse reflejado, y creo que, bueno, eso es lo interesante, ¿no? De ahí surge la emoción y la conexión con el espectador. Sí. Y sí, en general, bueno, los soportes que utilizo son soportes, o sea, ya las imágenes de por sí son archivos que tienen un paso del tiempo per se, que entonces yo no trato de modificar eso, sino al revés, que toda esta textura, que las ajaduras, el polvo, las marcas del tacto de las personas que tuvieron contacto con esas fotografías, sea visible. Claro, pones en evidencia el paso del tiempo Claro, de esa imagen. claro, lo pongo al mismo nivel, no es que la imagen es la imagen fotográfica, lo que está, lo que se fotografió, sino hay una capa, otra capa que en general a simple vista no lo ve, o sea, en el caso de las diapositivas, bueno, te das cuenta porque son ajaduras o cuestiones imperceptibles que mediante un escaneo que permite que lo que hago es técnicamente lograr que ese polvo sea al mismo nivel que la imagen. Bueno, y naturalmente eso sí, o sea, tapa ciertas partes o hay partes que están pero no es muy claro. Igualmente está el formato de la imagen y las situaciones que son muy universales, más allá de la poca nitidez. Sí. O sea, hay una obra que presenté en prueba que ahí directamente eran las diapositivas, el objeto mismo de diapositivas colocados en unos dispositivos como citando a la forma de análisis en laboratorios, los dispositivos en vidrio con líquido, y ahí estuvo expuesto 3 meses y yo iba todas las semanas para hacer un registro de cómo iba cambiando la obra. Y la gente, yo me quedaba acostada y escuchaba a la gente como decía, mirá, acá, es la tía. ¿No? Iban encontrando familiares, pero no es, sí, pero mira, bueno, ese tipo de cuestiones. También es un soporte muy vinculado con un periodo de tiempo, por la diapositiva o la fotografía analógica, que ya hoy prácticamente no se usan. Un chico de 10 años que yo creo que hoy en día no sabe lo que es una diapositiva y probablemente dentro de 10 años piensen que estas fotos están hechas con un filtro porque una imagen digital no se degrada de la misma manera que una imagen analógica, así que también llevan ahí implícito un periodo de tiempo. Sí, es verdad. Es que este soporte analógico tiene como una característica de una materialidad muy particular, además de estar vinculado a una época, tiene una materialidad que es como más orgánica, no sé, o sea, no es digital, ¿no? Sí. Entonces tiene que ver con lo químico, que me resulta muy interesante, y sí, claramente tiene que ver con un pasado que a mí me lleva, o sea, yo traigo ese pasado porque está más relacionado con mi vida, ¿no? Digamos, lo que a mí me cruza. Sí.
Entonces desde ese lugar naturalmente recurro a eso. Ya que existan físicamente, porque hoy en Claro, día nadie sí. imprime, Sí, todo se bueno. pasa de celular a la Sí, computadora. no, es todo muy etéreo. Bueno, por eso también estuve, eso que decís vos, que son, para mí, en una de las series estaba trabajando con las diapositivas, con la imagen, y empecé a ver que el objeto mismo, o sea, es un objeto que tiene una carga ya arqueológica. Y también de la presencia de la persona, porque están, todos los marcos son escritos diciendo, bueno, la ubicación, el lugar, hay como una presencia física más allá de la imagen misma. Entonces tengo unos trabajos que empecé a trabajar con el objeto diapositiva más allá de la imagen, sin poder acceder a la imagen directamente. O sea, si uno le pone luz detrás o no traspasa otro soporte, no ve, o sea, una proyecta, no ve la imagen. Pero me interesó empezar a trabajar con los objetos, la diapositiva como objeto y todo lo que lo circunda también, ¿no? Las cajas que también tienen anotaciones, como una descripción de la fotografía, de quién está en la foto, ¿no? Un manuscrito. Que para mí es muy fotográfico, a su vez, porque hay una huella ahí presente de alguien y uno imagina la imagen. O sea, y entonces lo que hice fue exponer estas cajas con estas escrituras y descripciones de las fotografías mismas. Y el vidrio también es un material que usas mucho como soporte. ¿Por qué elegís el vidrio en vez de un soporte más tradicional fotográfico? Y el vidrio es, o sea, a mí cumple las características que reflejan más conceptualmente la idea de lo que quiero decir, ¿no? De esta fragilidad, o sea, es un material frágil, bueno, es translúcido, ¿no? El ser translúcido, por un lado, ¿no? Hay una cita también al archivo original, y también le da esta cuestión de más intangible, ¿no? Es transparente, vos ves lo que hay detrás, ¿no? Y yo cuando hago estas obras en vidrio no me interesa agarrarlas o sea, amarrarlas para que no se rompan y que estén seguras, digamos. Siempre están apoyadas, o en el piso o en estantes, y entonces naturalmente está la inminencia de una destrucción o sea, potencial. De hecho, algunas veces no fue potencial, se me han roto. ¿Te ha pasado? Alguna vez sí, pero bueno, es parte, o sea, está la destrucción inminente, porque sí, está apoyado en vidrio, pero bueno, eso es parte de la idea de la obra, no tendría sentido si estuviera muy segura, no está agarrada, no, perdería la idea. A mí me llamó mucho la atención cuando vi, las primeras obras tuyas que vi fueron las de la serie Anima. Sí, bueno, claro. Que son esas impresiones enormes, esos no sé cuánto miden, 2 metros Eso aproximadamente. 1,80 m. Y antes de ver la imagen me fijé en el vidrio, que era exactamente igual al que yo tenía en mi casa cuando era chica, en esas mesas de madera antiguas, estos vidrios que ya no existen, hoy en día ya no se construyen esas mesas con esos vidrios de 1 centímetro de grosor arriba. Y la primera que vi fue la mesa donde yo hice la tarea toda mi vida. Y después caí en la imagen, pero primero vi el vidrio exactamente igual, que podría haber sido el mismo. Fue como, fue mi Magdalena de Proust. Como verla. Bueno. Volver atrás. Bueno. Genial, bueno, es eso, ¿no? También, igual, bueno, eso pasa en general con todas las obras de los artistas, y que uno, digo, desde su propia historia y su propia formación, pasado, historia, identifica o se ve representado de una u otra manera en lo que uno observa, ¿no? Entonces termina de completarse, para mí termina de completarse la obra con esta segunda parte, con el espectador y su propia historia, ¿no? Como que ahí se cierra un ciclo entonces el canal va y vuelve, ¿no? Sí. ¿Y cómo te organizas para trabajar? ¿Trabajas por series cuando tenés una muestra pautada o vas desarrollando a lo largo de los años? No es algo muy esquemático ni que se vaya
no es de una sola manera. O sea, el ritmo de trabajo se va, sí, se pauta, a veces uno ya está trabajando en algo y justo surge la posibilidad de una muestra y bueno, y entonces ahí termina de dar forma o casi está terminando y justo aparece la muestra, o a veces que uno sabe que tiene la posibilidad de una muestra y también depende del lugar, ¿no? Para mí eso es muy importante, porque a veces que yo puedo estar trabajando en algo y salir la posibilidad de una muestra en un lugar que tiene una característica particular y quizás lo que estoy trabajando no tiene nada que ver y no es que lo voy a poner porque es lo que estoy haciendo, sino a mí me pasa que para mí es muy importante el lugar donde va a estar expuesto. O sea, tiene que haber, si el lugar es una white box, caja blanca, que nada, bueno, es más amplio, pero cuando son lugares que tienen cierta característica arquitectónica o una historia previa, bueno, ahí para mí es fundamental que haya una relación con ese espacio. Entonces la pienso en función del lugar. Y después también me ha pasado en museos que las características del lugar quizás no eran así caja blanca, sino que eran como una forma, o sea, el Carafa era una forma que era como un boomerang muy alargada, larga la sala y una forma de boomerang. Entonces también el montaje y la obra la hice en función del espacio, ¿no? Pensando también en el recorrido, cuando uno entra, por dónde sale. También la muestra de Señor Recoleta, una sala que es de 3 metros por 22. Entonces ahí hay un recorrido lineal que no podía pasarlo por alto como si fuera una sala cuadrada. Entonces, bueno, allí es una obra que de 1,5 metros por 22, entonces uno la va recorriendo, ¿no? Como siendo la línea del sí, espacio. ¿me puedes contar un poquito sobre esa instalación? Sí, Bonner. sí, Bonner. Sí. Bueno, esa instalación es, la obra final, en realidad es un trabajo que yo sigo en proceso, ¿no? O sea, fue una obra que instalé para ese espacio en particular, pero para mí todavía sigue abierto, o sea, no lo cerré, ¿no? Y bueno, la obra era una imagen fotográfica apoyada en el suelo, así como un infinito que en las puntas, sí, un infinito, no terminaba. Está basada en el primer minuto de Sans Soleil, que es una película de Chris Marker. Y bueno, a mí Chris Marker es un artista que admiro y que me interesa mucho. Siempre hubo algo alrededor de ese primer minuto que quería hacer. Y lo que me interesa de lo que pasa es, bueno, no sé, te lo escribo, es un minuto que hay unos niños, o sea, la película es una persona que está relatando unas cartas que recibe de otra persona que viaja y le manda cartas. Y ella dice, bueno, él me envió la persona que envía cartas es Filma, un director. Y entonces dice, hay unos niños, la imagen son unos niños en Islandia caminando por un lugar en la pradera. Y entonces dice, bueno, él siempre quiso poner esto al comienzo de una película entre dos imágenes negras. Y dice, sí, porque para él esta imagen es la imagen de la felicidad. Y entonces, pero al menos si no pueden ver, o sea, las palabras exactas no son, ¿no? Pero si no pueden ver la felicidad, al menos van a poder ver lo negro. Y ahí empieza la película. Para mí es muy interesante, pues esta idea, ¿no? Porque después al final de la película, ese mismo lugar hace erupción un volcán y queda todo bajo cenizas, ¿no? Entonces, es esta cuestión de lo siniestro que está en lo cotidiano, ¿no? De esa presencia de algo que parece que está todo bien, pero en realidad hay algo que no está, o sea, como esa presencia de lo siniestro en lo familiar, ¿no? En las cuestiones familiares. Sí.
bueno, que no debería salir a la luz, claro, pero sin embargo se ha mostrado. Tal cual. Que, bueno, que Freud decía el Unheimlich, bueno, pronunciación alemán, pero bueno, Unheimlich. Sí, que es, bueno, esta idea, entonces este trabajo tiene que ver con esa idea. Lo que yo hice fue tomar estas imágenes, que en realidad la imagen, este minuto de la película es imagen negra de unos segundos, después imagen continua de estos niños en la pradera y después imagen negra. Lo que yo hice fue agarrar esta parte donde están los niños y intercalarla a destiempo imágenes negras. De una manera aleatoria, sin ningún tipo de regla, pero como uno está mirando la imagen y aparece la imagen negra. Que se superpone. Se superpone a los chicos, después entre ellos mismos también hay un cambio en la linealidad, no es que esta imagen, esta obra de 20 metros era directamente en el mismo orden cronológico, sino que también hice un cambio cronológico de lo que iba pasando. Y esto negro aflorando todo el tiempo a diferentes medidas. Y es parte de un trabajo que estoy haciendo que tiene que ver con esto, ¿no? Con imágenes familiares en donde se filtra esta cuestión de lo siniestro. Por eso digo, esta es como la primera obra que hice en relación a un trabajo que ya venía hace 2 años laburando con videos que estoy bajando y buscando imágenes. Todavía no lo tengo cerrado, está en proceso, pero bueno, esta obra sí, se concretó y es como una parte de Bonheur que después seguirá para otro rumbo. ¿Y ya habías usado el cine como influencia en algunas obras previas? Así como fui tan directa, no. O sea, acá directamente, o sea, es la primera vez que utilicé como soporte de archivo un fílmico. Un fílmico, digo, una obra. Sí utilicé fílmico, pero fílmico de 6 milímetros de filmaciones familiares. Eso sí, no de... Una producción cinematográfica. Claro, no producción cinematográfica. Y además de tu producción de obra te dedicas a la gestión. Hace muchos años que tenés La ira de Dios, que sos directora del espacio, de exhibición y de residencias. Sí. ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Cuántos años hace que está funcionando? El proyecto de La ira empezó en 2010, junto con Pablo Caligaris. Estábamos en un espacio que era nuestro trabajo, un lugar de trabajo, era mi estudio y su estudio. Compartíamos espacio y empezamos a hacer muestras en nuestro lugar de trabajo. Entre gente que conocíamos, que nos interesaba y que allegados, gente cercana. Empezamos a armar una muestra, después a armar un cronograma un poco más cerrado, sin ningún tipo de esquema, pero bueno, muestras que duraban unos 3 meses. En el medio alguna charla en relación a la muestra que estaba expuesta. Bueno, y esto empezó a crecer, ¿no? De repente, de ser una cuestión que hacíamos porque nos gustaba en el lugar donde trabajábamos, empezó a cobrar otra dimensión. Empezamos a hacer más muestras, ya se empezó a interesar en hacer otro tipo de cruces, de ver si invitamos a alguien de otro país, como todo empezó a cobrar, ¿no? Otra dimensión. De ahí estábamos en una planta baja, un edificio, nos mudamos al segundo piso, ahí seguimos haciendo muestras. Pero bueno, era un departamento muy bonito, todo blanco, ¿no? Pero tenía la limitación también de que mucho más que una muestra o dar clases, también empezamos a dar talleres. No podía, bueno, era eso, o sea, había como un límite edilicio. Y lo que quisimos tuvimos la posibilidad de invitar a una artista africana que vive en Londres a venir y dijimos, bueno, en realidad lo que estaríamos en un lugar más grande para poder hacer residencias, en realidad que vengan artistas que puedan trabajar. En ese momento no teníamos como la idea de pensar residencia, ¿no? Como el enfoque de residencia, sino era que vengan artistas a poder hacer proyectos más grandes, que no haya una limitación, que uno pueda hacer, como la orientación no es comercial,
O sea, que realmente pudieran explayarse en el espacio y hacer intervenciones. Un espacio de experimentación. Sí, claro. Que eso, bueno, se figuraba como un galpón, ¿no? La idea de un galpón para poder ser más libre en cuanto a lo que uno podía realizar. Y buscando encontramos a una cuadra donde estamos un galpón, tuvimos la posibilidad en ese momento que nos ayudaran a entrar con el alquiler. Y bueno, vino este artista, hizo su primera experiencia, todavía teníamos el otro lugar, que la idea era que hiciera otro lugar, y dijo, no, yo quiero ya acá, estaba muy de ruido el lugar, pero no le importó, dice, no, me encanta acá. Bueno, hizo su primera intervención en el espacio de galpón. Y bueno, de ahí surgió, después vino otra artista de Alemania que estaba haciendo una residencia en otra residencia, en Zona Imaginaria, que sabía del lugar y se quería quedar más en Argentina y dijo, ¿puedo estar trabajando en el espacio acá? Bueno, ahí vino Kim. Y entonces ahí empezamos a pensar, en planificar realmente una residencia, ¿no? Que no sea algo tan esporádico ni tan de una persona, sino armar un grupo, hacer una convocatoria, que venga un grupo. Y desde ahí, esto fue desde enero del 2015, que estamos haciendo 3 programas al año. Cada programa es de un mes, o en algún caso un mes y medio. Y están trabajando, es una residencia internacional, hacemos convocatoria abierta para artistas del extranjero y también becamos a todos los artistas argentinos. Siempre hay invitados de Buenos Aires y del interior. Tenemos acuerdos con apoyo del Fondo Nacional o con las casas de las provincias en particular, acuerdos para que subvenciones a artistas. Y lo que estamos haciendo también con los artistas extranjeros es les enviamos cartas para que puedan aplicar a fondos, o ya en las últimas residencias ya tenemos acuerdos directos con instituciones como el British Council, con la Embajada de Australia, con una residencia de Marseille, con España, o sea, como están tejiendo redes estamos tejiendo, para facilitarle. Sí, para que directamente sean convocatorias gratuitas para los artistas sin tener que ellos gestionar los fondos, digamos. Entonces, el British Council, una convocatoria abierta en UK, que se presentan todos los artistas y saben que tienen pagado el pasaje, la estadía. Y tienen acceso a un espacio de taller. Claro, el galpón es un lugar abierto donde no es que hay habitaciones, entonces la idea es justamente, nos interesa este espacio porque fomenta la colaboración entre los artistas, tanto los artistas colocamos mesas y entonces todos trabajan en el mismo espacio y es interesante porque no hacemos la selección no tiene que ver directamente con una disciplina, no es que solo, a los comienzos de la IRA había línea más de fotografía y video porque era de donde nosotros venimos, ¿no? Entonces naturalmente ha sido así, después ya se diversificó. Ahora, al comienzo digo antes de hacer las residencias. Desde que empezaron las residencias no es que hay un tipo de disciplina, es amplia la aceptación en cuanto a disciplinas. Y entonces pasa que hay artistas que saben de trabajar ciertos materiales y otros no, entonces se empiezan a cruzar conocimientos. Y después también pasa que son redes que terminan, no quedan solamente en el mes o mes y medio de residencia, sino que siguen a futuro. Hacen muestras fuera del marco de la residencia, eso pasa mucho. Y es muy interesante esa posibilidad de generar redes más allá de ese contexto, ¿no? Y la programación del espacio de la IRA está vinculado a las muestras finales. Claro. ¿O se hacen otras exposiciones adicionales? No terminé de explicar, entonces. Sí, es un mes y medio y al final se hace una presentación de lo que estuvieron trabajando, que no necesariamente tiene que ser una muestra,
sino, o sea, el trabajo en proceso, o la última residencia fue más performático, no había objetos casi en el espacio. Eso tiene que ver, de todos los programas hay un curador, lo que nosotros hacemos es seleccionar un curador y junto con el curador hacemos la selección de los artistas. Y entonces la línea de la residencia de ese grupo va cambiando de acuerdo al curador. O sea, es muy claro. Y también eso me parece que es muy rico porque es imposible que se repita, porque cada curador que viene o curadora va generando un modo de trabajo que después se ve reflejado y también una metodología, ¿no? En general se reúnen todas las semanas con el curador, pero también hay otras actividades que propone, hay residencias que son más de investigación, otras más de producción, otras más enfocadas en realmente tener un objeto o obra, otras no, totalmente lo contrario. Pero bueno, eso es lo que sí, es importante la figura del curador en cada programa. Un enfoque. Claro, Cada edición. Sí, totalmente. Bueno, para terminar quería preguntarte sobre tu intervención ahora en la primera edición de la Bienal Sur Global. Si puedes adelantarnos un poquito acerca de cuál va a ser tu obra, en qué lugar vas a estar exponiendo, en qué fechas. Uh-huh. Bueno, voy a estar exponiendo en el Centro Cultural Haroldo Conti. La fecha creo que se inaugura el 15 de septiembre, casi segura, pero sí, es el 15 de septiembre, a mediados de septiembre. Y la obra que voy a presentar es una obra que también es en soporte de vidrio. En este caso es una instalación de 6 metros, o sea, es grande. No todo un bloque, no te asustes, la gran mesa. No. Son varias piezas que en su totalidad conforman 6 metros. Y es una obra que la empecé a pensar el año pasado y que tiene que ver con, también partiendo de archivos, en este caso están intercalados, mezclados archivos médicos con archivos personales. Pero bueno, están todos a un mismo nivel, no hay una distinción particular, eso es justamente lo que me interesa. Y las imágenes es una obra también abstracta, que en general hay muchas obras mías que más allá de que no se entiende muy bien la figura, son figurativas en un punto. En este caso no, en este caso es trabajo con los hongos y las texturas que se posan en la película, y hay diferentes capas. Está la de la película, la del cuerpo y a su vez la del cuerpo y la película, o sea, como todo se va superponiendo. Y bueno, tenés que verla. Vamos a ir, por supuesto. Sí. Bueno, visualmente es eso. Bueno, algo nuevo, una serie completamente nueva. Sí, es como el mismo soporte, pero muy distinto en cuanto a la visualidad y sí, la intención. Buenísimo, vamos a ir a verla entonces. Bueno, te agradezco mucho por habernos recibido, por esta entrevista. Y pueden escuchar este podcast y todos los anteriores en temporadaderelámpagos.com, encontrarnos en YouTube y en iTunes. Bueno, nos encontramos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Yeah.